Hola a todos, queridos oyentes, hermanos y amigos. Continuamos disfrutando nuestro alimento diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo, Mensajero de Cristo, autor Pedro Dong. Título de la semana, Y la palabra se hizo carne. Día domingo, leer con oración. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Repetimos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Título del día. La obediencia completará nuestra salvación. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. El Verbo o palabra que estaba en el principio, en la eternidad, era Dios mismo. Cristo, como la palabra, también estaba en la eternidad, pero por nuestra causa, para poder traernos la bendición de Dios, Él se hizo carne, se rebajó, se hizo hombre. Con base en eso, el apóstol Pablo escribió las siguientes palabras a la iglesia en Filipos, capítulo 2, versículos 5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Este pasaje resalta que Jesús renunció al privilegio de ser igual a Dios para, como siervo, servir al hombre. Él no reivindicó para sí la posición divina que poseía. En los versículos 7 y 8 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, podemos entender por qué la obediencia es lo que Dios más requiere del hombre. Después de la rebelión de Satanás y de la caída del hombre en el huerto del Edén, éste se volvió desobediente, porque pasó a vivir bajo el control y dominio del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En nosotros hay una naturaleza rebelde que nos lleva a desobedecer a Dios. Es por esa razón que el mayor trabajo de Dios es sacar de nosotros la desobediencia y hacernos obedientes a Él. Hemos visto que hoy Dios está usando mucho a nuestros adolescentes por el simple hecho de que ellos son sencillos y obedientes. Ellos están teniendo una posición de humildad con la palabra de Dios y son obedientes a ella. Jesús también tuvo que aprender a obedecer a Dios, a fin de llegar a ser el autor de nuestra salvación. Todos los sufrimientos por los cuales pasó a lo largo de su vida lo llevaron a ser obediente. Jesús llegó a ser autor de nuestra salvación y también concluirá lo que comenzó cuando seamos obedientes a Él. No será una tarea fácil, porque somos muy racionales y lógicos, pero al final todos seremos plenamente salvos. Hebreos capítulo 2 versículos 5 al 10. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6. Este pasaje relata cómo la razón, la lógica y los argumentos actúan en nuestra persona, construyendo castillos que aíslan nuestra mente de Dios e impiden su trabajar en nosotros. No obstante,
La palabra es un arma poderosa, capaz de destruir fortalezas y anular cualquier argumento, eficaz para hacernos cada vez más obedientes. Cuando eso ocurra totalmente, estaremos a un paso de la venida del Señor. En la medida que Cristo ocupa los espacios vacíos en nuestro ser, los espacios que antes eran ocupados por la desobediencia serán llenos por la obediencia. Por el encabezamiento de Cristo, nuestra obediencia será completada y la voluntad de Dios será hecha. Entonces, por la obediencia de la Iglesia, Dios castigará toda desobediencia. ¿Cómo castigará Dios toda desobediencia? En el libro de Apocalipsis nos muestra el castigo final de la desobediencia. Allí vemos que Dios, juntamente con Cristo y sus vencedores, echará toda desobediencia al lago de fuego. Todos aquellos que se opusieron a Cristo serán castigados definitivamente. El anticristo, el falso profeta y todos los ejércitos que lucharon contra el pueblo de Dios serán lanzados al lago de fuego. Pero Satanás quedará preso por 1000 años, período en el cual los vencedores reinarán con Cristo como sacerdotes. ¡Qué maravilloso! Apocalipsis, capítulo 16, versículo 14 al 20, capítulo 19, versículos 17 al 20 y capítulo 20, versículos 1 al 4 y 6. Al terminar los 1000 años, Satanás será soltado y provocará una última rebelión en la región de Gog y Magog, indicando que aún habrá desobediencia para ser barrida en el universo. Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 y 8. Después de esa última rebelión, Dios barrerá para siempre a todos los rebeldes, incluso a Satanás, adentro del lago de fuego. La muerte y el infierno también serán lanzados allá. Versículos 9 y 10 y 14. A esa altura, nada en el universo estará fuera del encabezamiento de Cristo, pues Dios habrá castigado toda desobediencia. El Señor está levantando un ejército obediente, un ejército que le dice sí y amén, sin pestañear. Seamos obedientes a la orden del Señor que viene por medio de esa palabra. Al practicar la inmersión, hacemos circular la vida entre nosotros, alimentando a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Así haremos la voluntad de Dios, que es edificar la iglesia, y traeremos el reino de Dios a la tierra. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esta frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.